A Milei lo sostenía el mercado, lo sostenía la economía, ¿sí? Sí. Y la política parecía ir un poco a regañadientes detrás de ese tiempo. Me parece que lo más importante que ocurrió... Otorgándole todo igual. Otorgándole todo, claramente, pero uno podría decir, porque estaba montado en dos pilares, de que la economía estaba dando algunos resultados, entonces no querían estar afuera de esa idea que parecía el tiempo nuevo viene por acá. Sí, sí. Ahora, lo más paradójico que me parece que se está produciendo en este tiempo es que que es el mercado, que ha sido el principal soporte, el que tuvo enormes ganancias, pero fue el que le permitió jugar este juego, empieza a dudar de Milei. Claramente empieza a dudar de Milei, y lo que ocurrió del 14 de marzo en adelante con ventas de reservas de casi 1.500 millones es un dato, digamos, fáctico que no se puede discutir. Después habrá lecturas sobre el impacto de eso. Sin embargo, la política lo sigue sosteniendo. Para mí hay algo para mirar ahí, porque al mismo tiempo no solo tenés en los votos, que sería lo más obvio, el acompañamiento al DNU del Fondo Monetario, sino que tenés un amplísimo espectro de la política que quiere ir a hacer acuerdos electorales con Milei. Espectaculares, dijo. Sí, espectaculares. Vi algunas, no vi todas. ¿Dónde me ¿Pero anoto? cuáles todas? ¿Dónde me anoto para...? Que para la comunidad. ¿Cómo para no sos fotos? socio de la comunidad? Ah, vos querés Quiero fotografiarte. sacar, claro, quiero aparecer pensé en una que- foto. Ah, Pensé que bueno. el calendario querías. El calendario también Sí. lo quiero, pero Para el garage ahí. pero donde... alguna vez quiero salir en alguna foto. Oh, En alguna Dieguito. foto, en Sí. algún en alguna postal donde están Donde estemos todos. las estrellas de la radio. Ah, bueno. Aunque ya aparezca atrás, viste, de última. Obvio, Una los grandotes estrellita vamos para- atrás. Eso es así. No, pero digo, así un sentido mucho más, una especie de reproche. Bueno, Ay. señor, armamos otro. Unas El año que viene. unas fotos lado B. Es lindo que digas No vas igual a lo que te decir. pasa y que Sí, cuentes. Sí. Sí, tengo un montón de cosas. Pero para quiere contar. decir que te sentís parte. Obviamente, Nos pone contentos. ¿Sí? obviamente. Ahora nos da culpa que digas así. Ahora, cada vez que digo como cayendo la semana, cayendo el Ajá. programa de Mengo, aparezco yo. Sí. Ya creo que el próximo año voy a los sábados a las Sí. 11 de la noche. Con suerte. O a las 8 ¿Por AM. qué? No, usted no Y se va pues de este así, programa. Arrancás el martes y te Claro. van barriendo. Te van barriendo. Hasta que te Miren, caes. es gracioso al porque final, ustedes hacen esa siempre, ¿no? El chistecito de me Mirá, van mirá, corriendo mirá, no sé qué. Ahí me pusieron. Ah, mirá, Bien, muy bien. Ay, ahí apareciste. Sí, muy buena. Escúchame, es gracioso porque vos sos el caprichoso que se va cambiando de día y después decís, Yo soy el caprichoso. Sí, digamos la verdad. Como si nosotros No me fuéramos los mires a mí, caprichosos. no me mires No, con esas cosas. Bueno, Totó, vamos a la información. Sí, vamos a hacer. ¿Qué hay días muchas cosas. estos? Para mí hay que ir lo más rápido posible. El primer dato que a mí me llama la atención, Sí. que algo que se verificó en estos días, es que se produce un cambio en la ecuación de sostenimiento de Javier Milei. Hasta acá veníamos Sí. en una variable donde a Milei lo sostenía el mercado, lo sostenía la economía, ¿sí? Sí. Y la política parecía ir un poco a regañadientes detrás de ese tiempo. Me parece que lo más importante que ocurrió Otorgándole en los últimos, todo igual. otorgándole todo, claramente, pero uno podría decir, porque estaba montado en dos pilares, de que la economía estaba dando algunos resultados, entonces no querían estar afuera de esa idea que parecía el tiempo nuevo viene por acá. Sí, sí. Ahora, lo más paradójico que me parece que se está produciendo en este tiempo es que que es el mercado, que ha sido el principal soporte, el que tuvo enormes ganancias, pero fue el que le permitió jugar este juego, empieza a dudar de Milei. Claramente empieza a dudar de Milei, y lo que ocurrió del 14 de marzo en adelante con ventas de reservas de casi 1.500 millones es un dato, digamos, fáctico que no se puede discutir. Después habrá lecturas sobre el impacto de eso. Sin embargo, la política lo sigue sosteniendo. Para mí hay algo para mirar ahí, porque al mismo tiempo no solo tenés en los votos, que sería lo más obvio, el acompañamiento al DNU del Fondo Monetario, sino que tenés un amplísimo espectro de la política que quiere ir a hacer acuerdos electorales con Milei. Quiere ir a hacer acuerdos electorales con Milei. Esto Desde estamos el PRO, hablando, cuando decís amplio espectro, es todas las fuerzas políticas del o también las PRO, locales. radicales, gobernadores,
que le están cediendo lugares, qué sé yo, pienso en Esdero de El Chaco, lo Sí. que están tratando de negociar de cara a octubre. Y me pregunta ahí, que es un poco, la vamos a verificar con el tiempo, es si el Milei de ahora, que es atractivo, todavía sigue siendo seductor para la política, y que empieza a flaquear el respaldo de los mercados, y tiene el respaldo de la política, si este Milei va a ser el Milei de las elecciones, Sí. que creo que es la gran pregunta respecto a la elección de mayo en la Ciudad de Buenos Aires. Porque puede ser que, no soy economista, leo, pregunto, pero hay como cierta idea de que tenés por delante un mes de incertidumbre. Hasta las elecciones, perdón. Claro, que los tiempos del Fondo Monetario, salvo que se acelere, tenés por delante un mes de incertidumbre. Y ese mes de incertidumbre va a coincidir con el primer turno electoral de Milei, que como todos sabemos va a tener una muchísimo mayor repercusión que lo que tenga que ver La con incertidumbre lo que es porque esa incertidumbre se genera a partir de que no se sabe cuál será el primer resultado electoral. No, una incertidumbre O es por el fondo, de la o es por- economía Ajá. con el fondo, si se ordena, si no se ordena. Por eso yo creo que hay una especie de día D, que hoy hasta ahora, lo que vi recién, los mercados vienen bastante neutrales, no están teniendo un rebote como debería suponer la intervención ayer de Milei, pero lo vinculo con el impacto y los tiempos electorales, porque no es lo mismo llegar, a ver si soy claro, A ver. todos están pensando a la hora de pensar el esquema electoral, un Milei mucho más poderoso que el que hoy efectivamente es. Digo, cuando Ritondo y Santilli se sentaron con Milei en Casa Rosada, pensaban un Milei condenado al éxito. Quiero subirme a este tren ganador. Claro. Y hoy Y vos la decís que política ya- sigue pensando eso, o parece seguir pensando eso, y el mercado no está tan seguro. Entonces me parece que sea una paradoja, que es el mercado el que parece quererle sacar el banquito a Milei, o por lo menos duda, o quiere mayores garantías, mientras la política todavía sigue creyendo que es por Y ahí. puede pasar de que, según lo que pasa en la provincia de Buenos Aires, las definiciones que se tomen, cuando sea la elección, si van a ser separadas, si van a ser concurrentes o no, puede darse el escenario de una derrota del oficialismo en Capital, una derrota en la provincia de Buenos Aires, una victoria de la provincia de Buenos Aires del oficialismo, que podría octubre en otro panorama, ¿no? Sí, me da la sensación que si entras en una espiral crítica de la economía, todas las elecciones están abiertas. Todas las elecciones están abiertas, y el cierre de listas para nacional es mucho más adelante. Porque la elección Claro. sin paso tenés el cierre electoral, si no me equivoco, es en agosto. El otro día Por lo vino tanto, tenés tu, mucho más tu tiempo. colega Rosario Ayerdi, acá Sí. mira quién vino, y hablaba de cómo la elección de la ciudad, y Fontevecchia también decía algo parecido, iba a definir otras. Claro, porque la elección de la ciudad va a definir, yo creo que esencialmente, cómo sigue la relación Macri-Milei en la provincia de Buenos Aires. Si ocurriese que separado el PRO y la Libertad Avanza permite la victoria del peronismo, Se van a en lo replan- fáctico, se van a replantear Macri eso. le va a tocar un timbre a Milei y le va a decir, ¿viste? Vamos separados, gana el peronismo. Decidí vos si vamos juntos o no vamos juntos. Es que lo Y más vos probable sos el que vaya a pasar. Bueno, pero eso sí lo va a jugar la elección. Ahora, de pero Ciudad si de la Buenos Libertad Aires. Avanza en la Ciudad de Buenos Aires saca mucho más votos que el PRO. No, ya está terminado. Digamos, ¿Por qué va a ir? Va a decir, mira, llama- igualmente no me sirven tus votos. Si ya Macri es una especie de sexto sentido, que nosotros jugamos con esta idea de que está muerto y De no un sabe, muerto. eso lo termina de confirmar el hecho. Ahora, si nos vamos ya directamente a la Ciudad de Buenos Aires, con el tema del fondo, quiero hacer una sola observación, Sí. que vos la mencionaste, y es algo que está dando vueltas, que es qué pasa con Caputo y Sturzenegger. Ajá. Ayer una versión de una supuesta conversación, a mí me niegan esa conversación, pero a mí con Sturzenegger me llama ¿Conversación entre quién? una supuesta conversación entre Sturzenegger y Caputo. Milei Ah. respecto a qué hay que hacer básicamente con el tema del cepo, que ahora aparece como la otra magia para resolver la economía, que es que venga el Fondo Monetario, resolves el cepo y estalla la economía como si el cepo fuese un tapón que frena el crecimiento económico. Ese es el relato del gobierno. Es interesante detenerse ahí porque el año pasado, yo creo que lo conté en este programa, hubo un momento donde en gobierno contaban que la lógica de Milei era que Caputo iba a ser un ministro de 6 meses, porque iba a tener que tomar una serie de medidas antipáticas que lo iba a obligar a cambiar de ministro. Y el que estaba con el traje esperando ese momento era Sturzenegger. Y que Sturzenegger tenía una conversación básica con Milei, que era: yo soy partidario de salir del cepo cuanto antes
y de un saque. Sturzenegger decía, va a venir un rebote de la crisis, pero tenemos que hacerlo cuanto antes para que eso se estabilice para llegar A las al elecciones. tiempo electoral. De las elecciones. Estoy hablando de mitad de año pasado. Finalmente ocurrió que a Es medio Caputo, tarde, que a Caputo le fue mucho mejor, por eso ahora, con los tropiezos de Caputo, se empieza a hablar de la tesis Sturzenegger otra vez. La pregunta que a mí me llama la atención es que Sturzenegger, esto porque yo mismo hice la consulta, sigue diciendo que él no habla de macroeconomía. Que es paradójico, porque si vos estás de acuerdo con lo que está haciendo Caputo, podés hablar y decir lo que está haciendo Caputo está bien. Ujú. Pero cuando él dice, yo no hablo, Mejor no opino. Mejor no opino, de- está diciendo se yo hay despega. cosas que no Es eso. coincido. Claro. Es un mejor Hay no co- opino, mejor digo, no opino. No, porque- digo, claro, no comment. Claro. Y ese no comment para mí tiene una carga. Porque si Eh, digo, te lo tengo que matar. Bueno, porque si digo voy a tener que marcar diferencia y sé que si lo digo y marco diferencia voy a generar problemas. Ahora, O no me quiero quedar pegado con esto que Ah, es durísimo. sospecho que puede... no, para mí es mucho más denso el tema de decir no opinamos de macroeconomía, no es el tema. Federico no está para hablar de eso. Eso para mí supone un mensaje en un momento de debilidad y en un momento donde el gobierno está dando todas señales confusas respecto a la economía y básicamente con el fondo. Y con el fondo te voy a decir una cosa más, la última. Si mirás un poquito para atrás, lo más paradójico del tema del fondo es que cuando Milei fue a la Asamblea Legislativa y anunció que iban a mandar la validación del acuerdo con el fondo no era tema de conversación. Lo creó él trajo la conversación del fondo y después de que trajo la conversación del fondo, un tema que en ese momento no parecía urgente, después la fue escalando siempre de manera crítica, un DNU de necesidad y urgencia, que te quiere decir que es necesario y urgente, las intervenciones de Caputo y ahí empezó la corrida con la filtración o no de este dato que, O sea que la disparó corrida- el primer momento que fue el 14 de marzo. Quiero decir, hubo 15 días de conversación sobre el fondo que solo lo generó Milei. Y después, a Pero- partir de esa conversación, empiezan a filtrarse versiones sobre las bandas cambiarias y empieza esta corrida que todavía no se pudo ordenar. O sea que la corrida tiene que ver con hablar del FMI. Claro, ¿qué Y quiero la decir? conversación la empezó Milei. Cuando lo pone la conversación en el mensaje en el Congreso, El 1 de marzo. no parecía un tema que nadie esté corriendo para decir dame una definición con el fondo, porque se sabía que iba a ocurrir, pero nadie estaba entendiendo que era que era un tema para discutir ya ahora. Entonces ahí me parece que juega una carta difícil Milei, porque se mete en un problema que después se termina convirtiendo en su propio conflicto. Tema ciudad. Sí. Tengo dos placas ahí para mostrar Ajá. que me parece que son interesantes para resolver, para hacerse la gran pregunta en la ciudad de Buenos Aires. Es una encuesta que publicó hoy Proyección y hace dos preguntas. En la ciudad de Buenos Aires, ¿cuál es la opción? ¿Cuál de estas opciones sería más importante? En celeste, 53,2%, votar un candidato opositor al gobierno de Jorge Macri para ponerle límites. 46,8%, votar un candidato que apoya al gobierno de Jorge Macri para que pueda avanzar con su gestión. Mostrame la otra placa porque tiene que ver con los dos matices. Hay otra placa, ¿cuál de estas opciones parece más importante? Hablando de elecciones de diputados y senadores, 54 en celeste, votar un candidato opositor al gobierno de Milei. 46, votar un candidato que apoya al gobierno de Milei para que pueda avanzar en sus reformas. ¿Cuál Esto es es la la ciudad. pregunta que hay que hacer acá? A ver, explícamela. ¿Qué se vota en la ciudad? Exacto, porque está... Porque vos en la ciudad tenés una cosa rarísima. Sí. Vamos a armar una especie de cuadrante imaginario. Vos podés decir, Santoro es opositor a Jorge Macri, y es Sí. opositor a a Milei. Milei. Sí. Podés ir del otro lado. Adorni es oficialista de Milei y hasta ahora viene siendo bastante opositor Exacto. de Jorge Macri. Larreta es opositor a Jorge Macri y no comment sobre Sobre el Milei, resto. lo cual alimenta las especulaciones sobre los intereses de Larreta. Para mí, además de los intereses eventuales, hay un problema que es muy propio de la política argentina. Las peleas internas siempre son más crueles que las peleas Con el los otro. que están enfrente. Sí, sí. El odio que hay entre Jorge Macri
Y Horacio Rodríguez Larreta es terrible, casi es inexplicable de que fueron socios con matices y más durante 20 años. Cuanto más abajo vas, más se amplía el Peor, odio. Peor, más porque odio hay. es una pelea intrafamiliar. O sea, es cuando se pelean dos tíos, es No te podés hablar insostenible. más. Bueno, No, claro. Los primos, viste que los primos son peores que los tíos. Los primos terminan a la piña, los tíos discuten, los exactamente. primos terminan a Bueno, la piña. entonces la pregunta para mí es qué es oficialismo y qué es opositor, porque eso es lo que va a definir los espacios de votación. Porque vos sos opositor a los dos, vas y lo votás a Santoro, lo podrás votar a Valmedina, lo podrás votar a la izquierda. A Kim. Puede ser que lo votes a Kim, puede ser que votes a Biasi, que es de la izquierda, puede ser que votes también al candidato de Lustó, más allá, Pero que estás Lustó hablando sigue de teniendo si participación sos en el gobierno de la opositor, ciudad. ¿a Macri o a Milei? Ahí está difícil con Lustó. Ahí empieza la discusión más complicada. Ahí empieza la discusión sobre lo que suelen decir los politólogos. ¿Cuál es el mandato de la elección? ¿Qué se va a votar el 18 de mayo? ¿Qué vamos a votar? Yo no voto en la ciudad, pero si vos sos votante de la ciudad, ¿qué votás? ¿Sí o no gobierno porteño o sí o no gobierno nacional? ¿Es un mensaje para la nación? ¿Se está plebiscitando a Milei y también se está plebiscitando a Jorge Macri? Ahora, lo que pasa es que las ofertas están cruzadas. Y sí. Entonces vos decís, quiero bancar a Jorge Macri, pero no me gusta Milei. ¿A quién votás? Si los Penato, la candidata de Macri, le vota todo a Milei en el Congreso. Si vos querés decir, ok, estoy contra Milei, pero me gusta Jorge Macri, ¿la votás a los Penato o lo votás a Marra? Entonces ahí hay una ecuación. Sí, es que... Que es una pregunta para el votante, pero también para la interpretación del resultado posterior. Total, y además también la pregunta es como quién va a setear el marco de la campaña, porque la campaña puede ser, si está nacionalizada, Eso. la respuesta es voto en contra de Milei. Si es local, entonces voto en contra de Jorge Macri o lo que sea. Claro. Pero ¿quién pone ese marco? Si la campaña se va a nacionalizar o si se va a hablar de la ciudad, ¿no? Esa es la gran pregunta. Y esa es la pregunta para meterse en la cabeza de los votantes para jugar. Los Insisto con esto. candidatos dan una tendencia a una discusión nacional. Los candidatos dan una tendencia a Porque la son discusión todos nacional. figuras son nacionales. diputados nacionales. Pero lo tenés a Larreta municipalizando la Claro, elección. eso sí. Y lo Vamos, tenés Horacio. a Dorni, Amarra también. claro, y lo tenés a Marra municipalizando Más o la menos. elección. ¿Por qué Adorni Marra más o municipaliza? menos, Marra No, sí. no, a Dorni no. Lo tenés a Marra municipalizando porque todavía... Porque su espectro es... Sí, Porque Porque él dice no pelearse con el gobierno nacional. porque Marra está en ese conflicto de que él tiene voto libertario, que si sale a ser anti-Milei, lo va a espantar. Es lo mismo que le ocurre, digamos que finalmente sea Los Penato la candidata del PRO. No puede salir a decir Los Penato, la nación está asfixiando a la ciudad de Buenos Aires, porque ahí, por eso digo, este universo, este cuadrante de las oposiciones nacionales y locales, ¿cómo juega? Porque hay un voto compartido, y si nos vamos al número ese de la segunda placa respecto a Milei, vos tenés un 46% de votantes que quieren acompañamiento a Milei. Yo ahí empiezo a meter a todos. Ahí te meto a Dorni, pero también meto a Los Penato, Penato. también a Marra. meto a Marra. Sí, Claro. sí. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se reparten esos pedazos? Y eso es lo que nos va a permitir, para mí es la gran pregunta del tema. Ahora la gran sí. pregunta del tema y la gran pregunta de lo que se plebiscita en el espíritu de la Ahora, elección si el en el momento. 54% quiere votar de verdad en contra de Milei, tendrían que ir todos a Santoro. Bueno, es muy Si se parecido. nacionalizara de verdad la Fíjate que discusión son así. parecidos los porcentajes. Cuando es contra Jorge Macri, opositor a Jorge Macri, 53 y algo. Ponele, redondeemos 53, 54 en las dos variables. Ahora, sin embargo, Santoro está lejos de abarcar todo ese universo. Está lejos de abarcar. Porque ¿No se lleva el 55% Santoro? No, claro. No, claro. Yo pensé que esto ya estaba... La misma encuesta de proyección creo que a Santoro le da 22, 23. Ah, ok. Entonces digo, ¿Sí? Ah. claro, la misma encuesta esta que pone el universo de las oposiciones y oficialismos le da 22, 23 a Santoro. Entonces, porque habíamos digamos, visto una encuesta hace unos días que le daba le como da más arriba de alto. 30, Bueno, ¿no? yo estoy tomando el mismo insumo de la Sí, misma claro, encuesta, claro. el mismo universo, la misma metodología. Claro. Entonces digo, hay Sí, 40 era razonable igual lo de 30 y pico porque fue lo que sacó la última elección. Sí, También mano a mano, ¿no? Con Santoro hay una pregunta que es si puede Sostener eso. sostener ese número, y además la otra pregunta de fondo es si puede ir más arriba de lo que ha sido el voto pankirnerista en la ciudad de Buenos Aires históricamente. Si saca 26-27,
Es lo que Es lo de siempre. Filmus. Fuiste a pescar en la misma laguna. Ahora, si sabes 2, 3, 4 votos más, eso es todo de Santoro y es lo que te da el plus en todo caso para ser competitivo. Ahora también tenés una oferta bastante dispersa. Habrá que ver si hay fuga sobre Moreno, con el candidato Moreno, con Abal Medina y demás. Y cómo hay otro votante que, evidentemente, yo me detengo en eso. Tenés un 54, que es opositor a Milei y opositor a Jorge Macri, pero la misma encuesta le da a Santoro 22. O tiene mucho margen para crecer, o hay algún voto cruzado que está teniendo un comportamiento impreciso para resolver. Yo creo que es la gran pregunta para hacerse hacia adelante, y cuando empezás a ver las incomodidades, ayer apuró el gobierno el anuncio, filtró el anuncio de Adorni por la incomodidad respecto a la certeza del lanzamiento de Marra. Hay un juego donde tampoco tenés claro quién es tu enemigo. Porque Adorni, ¿qué va a hacer? Salir a pelearse con Marra, decirle yo soy el auténtico, soy la auténtica representación de Milei en la ciudad de Buenos Aires, cuando Marra por ahora no hace antimileísmo. Claro. ¿Tenés? Claro. Sí. ¿Cuál va a ser el discurso de la Tiene que campaña ser una cuestión quirúrgica muy bien ordenada. Después el voto es mucho más pasional. Yo te iba a decir eso. Después la gente va y no vota. importa. Bueno, después vota la cara, después te cae bien el candidato o no te cae bien el candidato, hay pero una digo, cosa que es difícil. pero es requiere una un ecuación. proceso de dónde te parás, quién es claramente el enemigo, quién es el socio y quién es el primo lejano con el que me gustaría estar cerca. Adorni tranquilamente podría decir, la verdad lo respeto mucho a Ramiro, me gustaría que esté acá. Y Marra le va a decir, la verdad lo respeto mucho a Manuel, lo conozco hace mucho tiempo, lástima que es de La Plata y termina siendo candidato en la ciudad de Buenos Aires. Ay, muy sutil ese entredicho. Ay, es como pero la derivada de la derivada. Bueno, pero digo, para despejar. Cuando vos estás buscando, vos estás tratando de seducir al mismo votante, no sé si lo seducís al mismo votante y tirarlo abajo del camión al tipo con el al que... otro. Claro. Ese es el Tiene dilema. que ser muy sutil. Me imagino. No, Mi matiz. comúnmente lo victimizás al que tirás abajo Por del eso camión digo. y termina ganando el que tirás abajo del camión. Sobre Claro. todo si tenés cierta empatía. Claro. Puede haber tipos que digan, che, me gusta Adorni y me gusta Marra, ¿qué hago? ¿Por qué Marra le pega a Adorni? Nada, la bota a Adorni, pobre. Digo, hay ahí una cosa, y yo no conozco en profundidad Ciudad de Buenos Aires, lo hago simplemente como observación. Me imagino a los militantes yendo a hablar con un tipo y dice, no lo quiero votar a Santoro. Bueno, ¿y a quién vas a votar? Adorni. No lo votes, Adorni, mejor Marra. No, claro, tenés que hacer una triple. Van a tener que una carambola total, Sí, porque no. el voto que no te va a vos, depende de dónde vaya, te resulta siendo claramente funcional, porque cada opción, si nos vamos a la base, más allá de que Juntos por el Cambio hay que pensar que está repartido en 4 pedazos, lo cual sería una catástrofe, debería anticipar una catástrofe electoral o algo parecido. Cada opción tiene una opción bis. El PRO lo tiene a Larreta y a Lustó, el Santoro lo tiene a King y a Valmedina, y Adorni lo tiene a Marra. Todos tienen un plan B ahí metido, Qué interesante una eso, especie de opción B que si no... Todo si tiene no me alguien gusta, que le guarda. divide. Guarda Todo que, le divide. Ahora, guarda que si no me gusta del todo, Podríamos decir tengo. que todos tienen la segunda marca. Claro, todas las empresas están teniendo su segunda Exacto, marca. Exactamente. Y no me quiero ir ¿Qué por más? el tiempo, pero ya cerramos. Tenemos que saltar sí o sí a Provincia de Buenos Aires, Y sí. porque está especialmente sensible. El dato que voy a compartir primero es que es muy probable, nunca se anticipan estas reuniones, pero parece muy probable que el domingo vuelva a haber otra reunión tripartita de Massa, Kicillof y Máximo Kirchner. Va a ser una reunión que va a ser mucho más áspera que la anterior, porque en el medio pasaron varias cosas muy complicadas. El miércoles a la tarde, Kicillof está reunido con ministros y legisladores y se enteró del proyecto presentado por María Teresa García, que en La Plata dicen que es anticonstitucional, pero que básicamente tiene una esencia política, que es decirle, vos no vas a desdoblar, yo te hago un proyecto para que no desdobles. Eso está en una encerrona total. ¿Y por qué Teresa García presenta ese proyecto enviado? Habló con Cristina. Ajá. Cristina lo validó, Sí. ese proyecto. La unificación de las elecciones es un concepto desde lo instrumental que Cristina y el sector del kirchnerismo, la Cámpora, Tiñanel y Máximo sostienen,
Axel tiene otra lectura del proceso con los intendentes. No hay forma de compatibilizar las dos impresiones y entras en el territorio más difícil que siempre, que es quien toma la decisión. Y en esa toma de decisión está en juego la dimensión de la autoridad política de los dos actores. Ya lo dijimos el otro día. O pierde uno o pierde el otro, parece. Yo en un momento creí con muchísima inocencia, lo reconozco, que el proyecto de Teresa podía servir para hacer una especie de salvoconducto para que Axel diga, bueno, si la legislatura dice que hay que votar unificado, que sea así. Bueno, Axel Pero no lo tomó así. No lo tomó así. Se enteró en una reunión el miércoles a la tarde, creo que dije martes, y ahí, según la información que yo tengo, volví a insistir que su plan es desdoblar y que lo va a sostener a pesar de todo y que tiene tiempo, en principio, para hacerlo hasta 60 días antes de la convocatoria, es decir, esto le dará margen hasta para hacerlo en abril o mayo si la elección fuese en agosto. Como decíamos el otro día, cuanto más la pueda separar, debería ser mejor, pero aparece otro elemento. Si vos tenés una presunción, como muchos tienen, de que el gobierno entró en una pendiente que va a ser de deterioro progresivo, no sabés si te conviene votar antes o después. Lo que dice Massa. Massa tira noviembre porque dice que llegan todos rotos. Massa dice tira noviembre para hacer la tercera posición. Porque si uno quiere adelantar y otro quiere votar el mismo día, y yo voto después. Qué raro Massa. Pero lo que aparte dice, necesita tiempo para pero el argumento de Massa va mucho más allá también. Tiene que ver con que llegan todos rotos, ¿no? Cuanto más tarde va a ser el deterioro. Esa lectura está también en algunos momentos en la lectura de algunos actores libertarios que decían, sacamos la PASO con la presunción de que nos convenía votar mucho más tarde porque la economía tenía más tiempo para recuperarse, y las primeras postales de la economía en lo que va del año no muestran una tendencia de crecimiento. Por ahí aparece el fondo, por ahí se calma todo y se vuelve a reactivar, por lo menos, o se vuelve a calmar el marco de la economía financiera. Un dato nada más, porque ayer hizo medio la araca Milei con el tema del crecimiento de la economía en enero de este año. El EMA, el estimador mensual de la economía, dio 6.5 arriba. Un dato totalmente cierto. Respecto del enero del año pasado. Primer dato es que estás comparando con enero del año pasado, que era un cementerio. Claro. Era un cementerio porque venía de la inflación de 25%. La y había una incertidumbre, todo. claro, devaluación, inflación, incertidumbre total. Primero, ya te estás comparando con vos mismo, pero con un pésimo mes. Enero del año pasado. Pero además, cuando pones el zoom en las actividades que más crecieron, bueno, ¿cuál fue la que más creció? Minería. La intermediación financiera. Bueno, claro. 25%. La timba, diríamos. La timba financiera, y sí, por Entonces, supuesto. digamos, eso no es economía ficticia. porque está medido ahí De un pero pedacito no es de una gente. economía que No es la uno tenga que ver economía con la real. percepción de que Bueno, uno tiene. yo estoy notando, y esto seguramente después se tendrá que verificar con los datos, pero cada vez más lugares cerrados. Persianas bajas. Sí. Ayer cerró Vitamina, por ejemplo, una marca histórica de ropa vos. de los 90, y otra más que ahora no me acuerdo, UMA, me parece también. Bueno, ¿puede hoy se ser? confirmó que son dos Nissan- marcas históricas de ropa de Argentina que ayer bajaron la persiana. La apertura de importaciones tiene que ver con Sí, eso, ¿no? no, y es apertura de importaciones más capacidad del poder adquisitivo. Hay un informe de la Fundación Pensar de marzo, digo para no citar un informe de una consultora o un centro de estudios opositor, la Fundación Pensar, un estudio que cita datos de la consultora Empiria, perdón porque es una mamusca de referencias. La consultora Empiria es de Hernán Lacunza, ex ministro de Economía de Macri y de María Eugenia Vidal antes en la provincia de Buenos Aires, que dice que el poder adquisitivo en el 2024 cayó 14%, a pesar de que hubo una recuperación entre los registrados del salario real de los registrados, no de los informales. Cayó el poder adquisitivo porque aumentó todo. Pero además porque aumentaron los precios base, aumentó la tarifa, aumentó el transporte, aumentaron los gastos básicos de una familia, por ejemplo, prepaga, combustibles y demás, y eso hizo seguro del que auto, aunque pueda patente, haber todo. estadísticamente aumentado tu salario, tu capacidad de compra se redujo. Según Empiria, Lo que no entiendo lo cita por qué- la Fundación Pensar, sí. cayó 18%. Lo que no entiendo es por qué dicen que los datos de pobreza van a ser tan buenos. Si cayó el poder adquisitivo. de No, todo el porque mundo. tiene que ver con la pobreza siempre se mide en función de la inflación.
Entonces, eso te va a dar una caída del dato de pobreza, como también te puede haber dado en algún momento un crecimiento demasiado excesivo en la estadística de la pobreza, que uno sabe que ni estructuralmente te cambia de un trimestre a otro que entren 15% más de pobres, y posiblemente no te cambie de un trimestre a otro que dejen de ser pobres, porque la pobreza en la Argentina, no soy especialista, pero te lo dicen todos los que saben, está medida según ingresos, que es razonable, pero no tenés una medición de la pobreza estructural que tenga que ver con otras cosas. Por ejemplo, si tenés cloacas en tu casa, si tenés asfalto en tu casa, si vivís en una vivienda con 3 personas más o con 10 personas más, o tenés una vivienda de 1 habitación o de 5 habitaciones. Eso es una cuestión mucho más de fondo, que podría definir mucho más claramente la cuestión de la pobreza. Creo que me quedó algo cortito, pero no sé qué es. Bueno, si es muy importante, nos mandas un mensaje. No, nada más. Gracias, Pablo Ibáñez. Hasta el viernes que viene. Feliz cumple, Futurock. No puedo darte más así, porque no vienes hacia aquí y reposas